o de repente le ha tocado vivir una situación difícil, y usted cuando está en sus 5 sentidos, usted logra ver que tiene de las dos cosas, que tiene de agrio, pero que también tiene de dulce, como por ejemplo la partida de un ser amado. Usted siente dolor y siente que el momento es agrio, pero usted siente gozo al saber que la persona murió para el mundo, pero que su alma está con el Señor. Entonces usted, en el momento, la situación es la misma, pero usted tiene dos sentimientos. Y lo mismo pasó con Jesús. Hubo una fusión de momentos que Jesús vivió. Y hoy vamos a hacer referencia a la pasión de Jesús, a lo que Él vivió acá en la tierra. Y vamos a conectarnos a los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad para siempre. No podríamos hablar de cambio sin hacer mención del protagonista principal, que es Jesús. Todo se trata de Jesús. El que usted se levante, se trata de Jesús. El que usted se acueste en libertad en la noche sabiendo de que no va a estar pendiente de que si se van a meter a robar porque usted tiene un guardador, es por Jesús. El que usted tenga en este momento una aflicción o un malestar, usted sabe que su sanador es Jesús. Todo, el motivo de todo es Jesús. Amén. Durante miles de años el mundo caminó y evolucionó sabiendo de un Dios creador y hacedor de todas las cosas, escuchando de su existencia y de su poder, pero sin conocerle. Muchos oyeron hablar del nacimiento del Mesías. Muchos escucharon de cosas que Dios hizo, pero sus ojos nunca lo vieron, nunca lo conocieron. Escucharon, pero nunca lo conocieron. Y hay pocos registros de quienes le vieron antes de que la presencia de Jesús estuviera en la tierra. Y quiero que me acompañe al libro de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 18, donde hace mención que a Dios nunca nadie le vio. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Así como me mira a mí, ¿lo ha visto? Y en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue Jesús el encargado de venirnos a mostrar al Padre. Cuando nosotros nacemos, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos mamá y papá. Pasan años para que nosotros tengamos conciencia. Incluso cuando empezamos a hablar, nosotros decimos mamá y decimos papá porque escuchamos que alguien más lo llama así. Nuestros hermanos o alguien de cerca. Por ejemplo, nosotros cuando tuvimos a Mateo, yo nunca le decía vaya donde Junior, sino que yo le decía vaya busque a papá, ahí viene papá, aquí está papá, vaya donde papá. Entonces él aprendió a decir papá porque le enseñamos. Igual usted y yo, a nosotros nadie nos dijo siendo bebé dígale mamá, dígale papá, sino que había una conexión, ¿verdad? Y usted y yo somos hijos de Dios, y usted y yo en libertad podemos decirle Padre, no solo porque nos creó, sino porque fuimos adoptados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Dice, a Dios nadie le vio en su ausencia divina, no porque no exista, sino porque la tierra no es un lugar donde su santidad pueda pisar. Amén. Sino que en los que Él habita es en usted y en mí. Hace mención la Biblia de algunos que le vieron, y podríamos decir que entre comillas, porque todos hemos leído, ¿verdad? Que Moisés, que Jacob, que Ezequiel, que Esteban, menciona la palabra que pudieran ser algunos
de los que le vieron. Pero en Éxodo 33:11 dice que Moisés lo miraba cara a cara, pero aclara que solo le miraba las espaldas. Si no, él hubiera venido y hubiera dicho, va, era así, era así, tenía esto, tenía el otro, pero no hay un registro que diga, porque lo que él vio fue el resplandor de su hermosura. Y en Génesis 32:30, cuando dice que Jacob peleó con el ángel de Jehová, dice, vio a Dios cara a cara, pero tampoco dice que le mencionó a nadie cómo era, solo dijo que peleó con el ángel de Jehová. En Ezequiel 1:1 hace referencia, dice, vi visiones de Dios. No dice que lo vio exactamente. Y en Hechos 7:55-56 dice que Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la derecha de Dios, pero no hace mención de características físicas. Por eso dice que nunca nadie vio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que nadie lo vio? Porque si lo llegan a ver, morimos. Porque nuestro cuerpo incorruptible no sería capaz de resistir tanta santidad. Amén. Lo que en realidad describen es una breve visión de su representación, y por eso no existe un registro de quien le pueda describir físicamente. Los que le vieron fueron quitados de la tierra. Según la palabra, hay dos personajes que no conocieron muerte. Así que por tanto, ellos le vieron, lo que pasa es que ya no nos podían decir porque fueron quitados, que fueron Enoc y Elías, que la palabra registra que uno fue arrebatado, dice, en un torbellino como en carros de fuego, y el otro fue quitado. No hay evidencia, por eso no existe ningún retrato. Aún cuando Jesús estuvo en la tierra, nadie lo pintó, y usted ve que no habían pintores en aquel tiempo, que nadie hizo, como si pudiéramos decir, va un retrato hablado. Nadie se interesó en hacerlo, y no era porque no pudieran hacerlo, pero es que hay una hermosura en él que nadie podría plasmar, porque es una hermosura santa, una hermosura divina. Así que podríamos decir que muchos se escudaron en no creer porque no le vieron. Pero en el Nuevo Testamento se confirma la existencia de Dios, haciendo visible su representación a través de Jesús. En el versículo que habla en Juan 1:18, donde dice que nadie le vio jamás, pero dice que su Hijo le representa. Y aunque todo el escenario estaba preparado y listo para la venida de Jesús, había dos escenas que lo representaban. Había una escena de dolor y muerte, mientras que también se representaba a la vez una escena de gozo y salvación, porque era Jesús el que iba a padecer. Y aunque tenía gozo de poder cumplir lo que el Padre le encomendó, no nos olvidemos que era humano, como usted y como yo. Y el gozo y la salvación era para usted y para mí, para los que la íbamos a recibir. El mismo escenario, pero con dos escenas diferentes. Muchos pudieron ver al Mesías como era, lo que hacía. Incluso algunos creyeron, pero a muchos no, a pesar de haber sido testigos de todas las obras redentoras y milagrosas que Jesús realizó. Jesús nunca ignoró lo que le esperaba en el corto tiempo de duración de su ministerio. Se encargó de mostrar su poder transformador, pero también padeció lo que los hombres en un cuerpo corruptible. Si bien es cierto que nunca dejó de ser Dios, también es cierto que el cuerpo que tenía era como el suyo y como el mío. Si se golpeaba, le dolía. Si se cortaba, le salía sangre. Era un cuerpo como el suyo y como el mío. Y fue
desde el vientre de su madre, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero se gestó en el vientre de María de la misma manera que se gestó usted y que me gesté yo. No creo que Jesús nunca haya jugado con un trocito de madera, habiendo crecido con su papá como carpintero, que haya jugado así como usted o como yo con un trocito de madera como si hubiera sido un carro, o que se haya tirado aserrín en el pelo, así como lo hizo usted, como lo hace un niño. Pero él sabía que él estaba cumpliendo una misión aquí en la tierra y que su tiempo era limitado, que no había venido para quedarse, que vino en una misión santa. La presencia física de Jesús trajo evolución de pensamiento, cambio de dirección, transformación y revelación de Dios acerca de su paz. Usted se ha fijado que hay personas que de repente están enfermos y tienen un tiempo largo de sufrimiento, y hay quienes se recuperan, pero hay quienes no. Y a esa etapa antes de la muerte se le llama agonía. Y yo no sé si alguna vez usted, por alguna situación que le ha tocado pasar, ha sentido que usted está en agonía porque usted siente como si el alma se le hubiera desprendido del cuerpo. Y usted, en sus fuerzas humanas, quisiera hacer algo, pero no sabe qué o no sabe cómo. Y entonces usted acude al único que podría hacer algo y clama al nombre de Jesús. Pero Jesús en ese tiempo sufrió una agonía como la del ser humano. Y es que nosotros pensamos que la agonía de Jesús ocurrió estando en la cruz, pero empezó mucho antes. Porque la Biblia relata que en su última noche antes de ser entregado, Jesús dice que estuvo con sus discípulos. Dice que les lavó los pies. Dice que cenó con ellos. Pero para algunos no era suficiente lo que Jesús estaba haciendo, ni en ese momento, ni lo que había hecho antes, ni mucho menos lo que había venido a hacer. Y antes del Getsemaní, Jesús experimentó muchas cosas. Estaba feliz de estar con sus discípulos. Estaba feliz de cumplir el mandato que Dios le había dado. Pero estaba triste porque sabía el momento que se acercaba. Y es que antes de Getsemaní, vio la traición, la negación, el desprecio, las burlas, la entrega, la blasfemia, los golpes, el desconocimiento, el silencio y la soledad. Porque cuando hacía milagros, muchas personas le rodeaban, pero en aquel momento estaba solo. Se fue a Getsemaní y tomó a 3 de sus discípulos. Y mire que usted, y le dijo que lo esperaran ahí, pero que oraran mientras él se apartaba. Y usted y yo duramos 2 y 3 horas viendo una película, y cheque, va, tranquilo. Y nos vamos a hacer un mandado 1 hora, 2 horas, y nosotros no nos sentimos aburridos. Pero ora 5 minutos y los bostezos empiezan a aparecer. Pero agarra la Biblia y se durmió con ella en el pecho porque ni supo cuándo se quedó dormida. De almohada le quedó, llena de baba. Pero usted está en el día y hace todos sus afanes, pero llega la hora de congregarnos y es que no me dio tiempo, mire que no terminé. ¿Y qué tal si cuando nosotros tuviéramos necesidad y buscáramos a Jesús? Ahorita no puedo porque estoy ocupada con Xiomara. Más tarde, tal vez más tarde. Ahorita no puedo, Maura, porque estoy ocupada con Alexandra. Pero Él para nosotros nunca está ocupado. Siempre está disponible. Pero nosotros tenemos en poco que Él se interese en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para que Jesús esté interesado en nosotros?
Si nosotros lo que somos es porque lo tenemos a Él. Pero nosotros sin Él no somos nada. No valemos nada. Mi valor es porque Jesús vive en mí. Amén. Y mire que cuando volvía, cada vez que venía, estaban aquellos 3 que solo humo no echaban, pero estaban bien dormidos. Lo acompañaron, pero no lo acompañaron. Fueron con Él, pero les asignó algo tan sencillo que no pudieron hacer. Y Jesús en el Getsemaní experimentó algo que se llama hematidrosis, que es algo producido por un estrés extremo que causa que los vasos capilares se rompan y se mezclen con el sudor. Por eso dice que él sudaba gotas de sangre. ¿Alguna vez usted ha sudado gotas de sangre? No, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha cargado una cruz? Solo la suya. Yo cargo con lo mío. Usted carga con lo suyo, pero a él le tocó cargar con el pecado y la maldad de la humanidad entera. Por eso a usted y a mí nunca experimentaríamos lo que experimentó Jesús, porque lo que yo cargo solo es lo mío y para él es tan poco, pero él cargó el pecado y la maldad de la humanidad. Y el sufrimiento posterior fue extremo, porque lo que experimentó en el Getsemaní no se compara con lo que Jesús vivió en la cruz. ¿Dónde estaban aquellos 5,000 que les dio de comer en el desierto? No estaban al pie de la cruz. ¿Dónde estaban los leprosos que sanó? Tampoco estaban ahí. ¿Dónde estaban los ciegos que sanó? Los cojos. Aquel que le nació de nuevo el brazo, no estaba. Ahí solo estaba su madre. Ahí estaba María Magdalena. Ahí estaba Juan. Todos los que dijeron que darían su vida por él, ahí no estaban. Y los 12 que lo vieron hacer milagros, que lo vieron resucitar muertos, que lo vieron sanar a la mujer del flujo de sangre, que lo vieron resucitar a la hija de Jairo, al siervo del centurión, no estaban ahí. Y tal vez con sus palabras no dijeron crucifíquenlo y queremos a Barrabás, pero con sus acciones sí. Usted y yo ni siquiera habíamos nacido en aquel entonces, pero si hubiéramos estado entre el grupo de los que decían crucifíquenlo, porque es un blasfemo, porque es un mentiroso. Y cuando Jesús estaba en la cruz, tuvo una experiencia diferente al Getsemaní. Dice que mientras estaba en la cruz, sufrió un shock hemorrágico, que es la pérdida severa de sangre por la flagelación, por los clavos y por la corona de espinas. Y usted me puede decir, pero yo no lo clavé con el martillo y con los clavos, no. Pero cada vez que usted lo deja esperando, usted le pone los clavos. Pero yo no le puse corona de espinas. Pero cuando Él me espera para que yo me acerque en oración y no voy, entonces yo le coloco la corona de espinas. Y me aseguro de enterrársela, porque no fui ayer, ni fui hoy, ni pienso ir mañana. No tengo interés en buscar su presencia, porque lo que necesitaba de Él, ya lo tengo. Y esa flagelación que recibió era para usted y era para mí. Porque la palabra no registra que Jesús haya pecado nunca. Y dice, y al que nunca conoció pecado, se hizo pecado por amor a usted y por amor a mí. Dice que sufrió asfixia,
porque la posición en la que estaba en la cruz le dificultaba la respiración. ¿Alguna vez le ha faltado el aire a usted? Y siente que se muere, ¿verdad? Pero usted siente que se muere. Él sabía que iba a morir. Dice que también padeció un dolor agudo por las lesiones nerviosas al ser clavado. Tuvo un conflicto entre su humanidad temerosa del dolor y su obediencia divina. A lo mejor en su humanidad decía, ya no aguanto, no voy a resistir, no lo voy a lograr. Pero en su divinidad y en su obediencia sabía que tenía que padecer para cumplir el propósito por el que Dios lo había enviado a la tierra. Amén. Y en las imágenes que usted y yo hemos visto acerca de la crucifixión de Jesús, usted ha visto, ¿verdad? Y algunos dicen, lo que tenía para tapar sus partes íntimas parecía como un tipo pañal, podríamos decir, ¿va? Porque antes no existían los boxers. Pero según estudios, fue tanto el grado de exhibición que hicieron con él, que se presume que ni siquiera tenía algo puesto. Lo desnudaron totalmente. Y yo le pregunto a usted, ¿alguna vez a usted lo han exhibido delante de la gente? Por algo que dijo, por algo que hizo. ¿Se ha sentido usted avergonzado alguna vez? Eso que lo ha hecho a usted sentirse avergonzado, eso es nada, hermano. Eso es nada. Exhibieron su humanidad. Quisieron hacer una exhibición pública para castigarlo. Pero más que una exhibición de castigo, fue una exhibición pública de amor y de entrega. Porque se entregó totalmente por usted y por mí. Aunque no lo merezcamos. Le pudo haber dicho, está bien, súbanme a la cruz, pero tápenme. Pero la palabra dice que enmudeció y no abrió su boca. La representación más digna de amor no es un corazón, hermano. Muchas veces nos dicen a nosotros, en una figura represéntenme el amor. Y nosotros lo más común, un corazón. Pero la palabra dice que engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. La representación más digna de amor sería una cruz manchada de sangre. Serían unos clavos y una corona de espinas. Cuando Jesús estaba en la cruz, si bien es cierto que allí estaba su mamá, allí estaban los soldados romanos, y mientras él estaba ahí, también dice que había otros 2 ladrones. La palabra también menciona que mientras él estaba ahí, echaban suertes sobre sus ropas. Dice que tuvo sed y que mojaron una esponja con la punta de la lanza y en lugar de darle agua, le dieron vinagre. ¿Alguna vez usted le ha caído limón o algo ácido en una herida? En una herida pequeña. Él no tenía una herida pequeña, porque sus heridas eran tanto físicas como por dentro.
estaba destruido. Y físicamente se podía ver los golpes, la sangre, las heridas, pero en su corazón, en su humanidad, Pedro lo negó 3 veces, no una. Judas lo vendió por unas monedas de plata. ¿Acaso valía la salvación de la humanidad esas sencillas y simples monedas de plata? Él no estaba viendo lo que estaba en su entorno. Desde allá de la cruz, Él nos estaba viendo a usted y a mí, perdidos, pero siendo alcanzados por su salvación. El estar expuesto físicamente no le impidió cumplir su misión. La vergüenza no era algo que le ocupara su atención. Él estaba enfocado. Él estaba enfocado en la visión del Padre. Quiero que me acompañe a Isaías 53, 2:5. Hace una descripción de los calificativos que en el momento en que Jesús estaba en la cruz se le adjudicaron. Isaías 53, 2:5 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace mención que dice que era como raíz en tierra seca. ¿Qué produce una raíz en tierra seca? Nada. Dice sin hermosura, cuando la palabra dice que es el más hermoso de los hijos de los hombres. No ha existido en la tierra alguien más hermoso que Jesús. Pero dice sin hermosura, porque usted no crea que cuando lo latigaron, los latigazos eran solo en el cuerpo, también en su rostro. Tenía tanta sangre que no se podría ver su rostro. Fue, dice, despreciado. Los que un día decían Hosana al que viene en el nombre del Señor, lo despreciaron. Fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado, azotado, herido de Dios y abatido, molido por mis rebeliones. Yo no sé si usted conoce los molinos de mano, los que se usaban antes en la montaña, porque ahora que hay luz creo que ya se modernizaron. Pero esos molinos de mano, cuando uno molía el maíz en la primera pasada, se quedaba como quebrajoso, ¿verdad? Entonces, para que quedara hueste, ya molido había que volverlo a meter y darle otra pasada, pero como ya había sido molido una vez, había que meter los dedos para irlo empujando.
Y recuerdo que mi abuela lo usaba también, ella usaba esta palabra y decía que para martajar el café. Y una vez recuerdo que me dijo que le ayudara, entonces yo estaba metiendo los dedos y en lo que ella estaba moliendo, en una de las que le dio vuelta, se me trabó la mano y le daba para atrás y no me salía el dedo y si le daba para adelante más me lo molía. Entonces me sacaron la mano hasta que desarmaron el molino. En el dedo no me pasó nada, pero la uña se me fue poniendo negra y con el tiempo se me cayó. Y mire que no me molió el dedo y cómo dolía. Y dice que él fue molido por mis rebeliones. Hay veces que usted viene de trabajar y dice, hoy vengo molido. No, eso no es nada. Eso no es nada. Usted viene como si le hubieran dado el masaje y quedó adolorido, pero dice que él fue molido. Cuando usted muele algo, lo deshace, lo tritura. Y eso fue lo que pasó. Yo no sé si usted se acuerda, en una enseñanza que el pastor dio y nos enseñó acerca de Getsemaní, nos enseñó el significado de Getsemaní. ¿Alguien se acuerda lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. ¿Qué hace una prensa? Tritura, aprieta, muele, deshace. Y eso fue lo que Jesús vivió en el Getsemaní. Lo que sea que a usted le haya tocado pasar, lo que sea que a mí me haya tocado vivir, yo nunca he estado en una prensa. Ese ha sido como un ensayo, como una prueba de que se acerca apenas a lo que al Señor Jesús le tocó padecer en Getsemaní y en la cruz. Porque antes de que fuera expuesto su cuerpo, todo su interior, empezó todo adentro. En el Getsemaní todo empezó por dentro. Luego lo de fuera fue lo que fue público. Pero yo le quiero decir a usted que sin crucifixión y sin muerte no hay amor genuino. La cruz es la prueba más grande del amor que Dios ha mostrado para usted y para mí. Aleluya. Jesús no tenía ni siquiera una razón que lo obligara a morir en la cruz por usted y por mí. Ni una, ni la mitad de una. Pero a usted y a mí nos sobran las razones para abrazar la cruz y el sacrificio de Jesús. Porque no lo merecía y perfectamente se pudo haber bajado de la cruz y resistirse. Pero fue obediente hasta la cruz. Y cada vez que usted sienta que no tiene ganas de venir, que no tiene ganas de seguir, acuérdese de la cruz. Él fue aunque yo no lo merecía. Y cuando yo lo busco, Él no gana nada. La que gana soy yo. La que lo necesita soy yo. Somos eternos necesitados de su amor. El sacrificio ocurrió de una vez y para siempre. No va a volver a suceder. Pero eso debe hacerme a mí mantenerme en el camino, sin apartarme, como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no tengo nada que ir a hacer en mi pasado, porque mi pasado Él ya lo olvidó. Pero Él está trabajando en mi presente y tiene preparado un futuro para mí. Así que no se vale que después de haberle conocido yo quiera regresar al lugar donde Él me encontró y me trajo. No tiene ningún sentido que yo siga excusándome de que no tenía ganas, de que no pude, de que se me hizo tarde. Porque tarde va a ser cuando Él venga y yo no esté preparada. Pero ahora todavía hay tiempo. Hoy es una oportunidad más para yo abrazarme a la cruz y para abrazarme a su sacrificio de amor. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé si alguna vez se le cruzó a usted por la mente agradecer a Jesús por su sacrificio en la cruz. Ese regalo de salvación
yo no podría haberlo recibido de nadie más. Nadie hubiera estado dispuesto a hacer por mí lo que Jesús hizo en la cruz. Y en este tiempo que recordamos todo lo que Jesús vino a hacer, todo lo que Jesús padeció, para que yo un día pudiera proclamar su nombre, para que yo pudiera llamarme salvo, para que yo pudiera llamarme justificado. Eso fue lo que Jesús hizo. En mis propias fuerzas, ni en mi humanidad, yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque la cruz no te detuvo, porque no fueron los clavos, fue tu amor por mí. Gracias porque no miraste la burla ni el señalamiento, sino que me miraste siendo rescatado, me miraste perdido y siendo salvo. Gracias por tu sangre que me perdonó, que me purificó, que me justificó, que me santifica. Es por tu sangre que pude acercarme al Padre, que me devolviste a mi lugar, me devolviste a la paternidad, me devolviste a la casa de mi Padre. ¿Cómo olvidar tu sacrificio, Jesús, o tenerlo en poco, sabiendo, Señor, que entregaste todo, que te humillaste por mí, que te entregaste por mí? Perdóname si no he hecho valer tu sacrificio. Perdóname si en este presente soy de los que te crucifico todos los días. Soy de los que te corono con espinas. Soy de los que pisoteo tu sangre, de los que te escupieron, de los que te insultaron, de los que te negaron, de los que te entregaron. Perdóname. Perdóname porque realmente no he entendido el sentido de la cruz. Perdóname porque no me ha sido revelado tu salvación y tu gracia. Perdóname porque cuando debo estar en tu casa y en tu presencia, tengo cosas más importantes que hacer. Perdóname porque para mí no es valioso estar en tu casa ni en tu presencia. Perdóname por tener en poco tu padecimiento. Perdóname, Señor, porque en el tiempo que celebramos tu sacrificio, Señor, ocupo mi tiempo en otras cosas. Y en lugar de permanecer cerca, me he alejado. Perdóname, Señor. Perdóname por hacer escarnio de tu sangre. El que debía estar expuesto delante de la humanidad era yo. Esa factura tenía mi nombre y te ofreciste a pagarlo. Perdóname porque he endurecido mi corazón, porque también he sido como Pedro, porque te he negado infinidad de veces con mi actuar, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar. Te he ofendido. Perdóname. Perdóname si un día te decía Hosana, pero mis acciones dicen crucifíquenlo. Perdóname por creer que merecía ese sacrificio en la cruz, por creerme tan bueno
que no necesitaba tu sangre. Perdóname, Jesús. Perdóname. Perdóname porque yo también estuve ahí. Yo estaba ahí y te crucifiqué. Yo estaba ahí y te di a beber vinagre. Yo estaba ahí y me burlé de ti. Yo también eché suerte sobre tus ropas. Perdóname. Perdóname, Jesús. Porque me parece normal irme de tu presencia y escudarme en pretextos. Perdóname. Perdóname porque no he valorado, Señor, tu sacrificio de amor. Perdóname, Señor. Perdóname. Y te doy gracias por tu sangre. Te doy gracias porque lo entregaste todo. Porque a pesar de ser lo que soy, Señor, tú no te avergüenzas de mí. Tú no me has negado. Me diste todo. Me diste todo cuando no merecía nada. Me diste valor cuando no valía nada. Le diste sentido a mi vida cuando estaba desorientado. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por cumplir tu misión. Aunque sabías que te iba a seguir fallando. Aunque sabías que no lo iba a valorar. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Yo quiero pedirle que así, con sus ojos cerrados, se ponga sobre sus pies y que le cante a la sangre de Cristo. No se distraiga. Aquí el único digno de ver es el Señor. Y hemos venido a honrar su sangre, hemos venido a honrar